19 horas con 23 minutos, volvemos a Noticias 24 en Canal 24 Horas. ¿Cómo afectará la baja en el precio del petróleo al sector eléctrico? ¿Cómo se encuentra operando el sistema eléctrico en medio de esta crisis sanitaria? Para hablar del tema nos acompaña Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Juan Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder compartir la experiencia que estamos teniendo en esta pandemia. Juan Carlos, lo primero, ¿cómo está afectando esta pandemia en el consumo de energía en nuestro país? Bien, desde que se iniciaron las medidas ya desde la fase 4, desde mediados de marzo a la fecha, hemos visto una reducción en promedio de un 5% de la demanda respecto a un periodo normal. Ahora, llevado a cifras, eso equivale a una reducción promedio de 450 megawatts. Expresado en cifras comparables, eso es representativo de una unidad de las llamadas de ciclo combinado a gas natural grande o un 15% de la demanda de la región metropolitana. En términos de energía, eso representa 10 gigawatt-hora diarios de menor consumo en este país. Ya, para explicarle un poquito, sacar un poco la nomenclatura eléctrica, explicarle un poquito a la gente, hay un menor consumo, obviamente, de energía por esta pandemia. Efectivamente, del orden de un 5% de reducción. ¿Y cómo va a afectar, Juan Carlos, el tema de la caída del precio del petróleo en este mismo escenario, en cuanto, por ejemplo, uno se podría imaginar en precios de la generación de energía? Esto da dos efectos. Lo que hemos visto son las bajas del índice WTI, que es el precio del petróleo crudo. Hay que recordar que en Chile el precio de los combustibles líquidos está fijado por el precio que tienen los productos refinados en la zona del Golfo de Estados Unidos. Por lo tanto, no es una relación 1 a 1 en la reducción del precio de los combustibles. Por lo tanto, ¿sí? No vemos que vaya a implicar una mayor generación de las centrales que generan con petróleo en Chile. Pero en términos de precio para final al consumidor, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, en términos de final para el precio al consumidor que paga la energía mes a mes, ¿puede significar en base, por ejemplo, a esas empresas que generan en base a diésel, a combustible, puede generar una boleta al final de mes más barata en términos de pago de la cuenta de la luz, o no va a ser así? No deberíamos ver cambios significativos producto de la generación de petróleo, ya que no va a aumentar ni va a tener grandes cambios. Lo que sí podría haber, dado que el precio del gas natural está indexado al petróleo, en el caso del gas natural licuado, ahí podría haber un efecto menor que podría llegar a verse en el segundo semestre. Juan Carlos también... Dependiendo si esto es sostenible. Sí, perfecto. Estamos conversando con Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional. También hay otros temas que lo hemos conversado con otros expertos también, por ejemplo, en materia medioambiental. ¿Puede afectar en esto todo esto que ha sucedido con la baja en el precio del petróleo, con la pandemia, con el coronavirus, que al final todos estos proyectos de la descarbonización, los cambios que se quieren realizar en la matriz energética, se vayan a atrasar en nuestro país? ¿Tú lo ves posible? Nosotros no lo vemos. Como coordinador eléctrico hemos implementado una serie de medidas para asegurar nuestra continuidad operacional. Nosotros tenemos la función de desarrollar las obras de expansión de la red de transmisión y de conectar las nuevas centrales generadoras. Hoy día prácticamente la totalidad de las plantas que se están conectando son centrales renovables y estamos desarrollando nuevas obras de transmisión justamente para permitir la conexión de estas plantas y que transporten su energía a la zona centro. Y ese trabajo lo hemos seguido desarrollando con normalidad. Nuestros equipos han implementado una serie de reuniones virtuales y procedimientos vía streaming para poder continuar con ello. Por lo tanto, sí, no vemos atraso, más aún cuando se trata de un plan a largo plazo. Sí, porque existe el temor, perdón, Juan Carlos, conversamos con Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Nacional, del Coordinador Eléctrico Nacional, de que obviamente por las carencias económicas, por las dificultades, muchas empresas, o al final se termine en buen chileno chuteando las inversiones, chuteando los cambios, dejando quizás el tema medioambiental para más adelante. ¿Tú no lo ves así? ¿Lo estás viendo en la realidad día a día, que se están sumando las energías renovables no convencionales justamente a esta línea de transmisión? No va a cambiar nada. No vemos cambios. A la fecha no ha ocurrido ninguna postergación de proyecto. Para este año está contemplado
la entrada en servicio de aproximadamente 4.000 megawatts, básicamente de generación renovable. Juan Carlos, ¿y cómo ha cambiado en ustedes también el día a día en el trabajo? ¿Qué medidas han debido adoptar? ¿Ha cambiado mucho? ¿Hay mucho teletrabajo? ¿Cómo es la realidad en el rubro que tú representas? Sí, bueno, ha sido un cambio importante. Nosotros desde enero estábamos monitoreando la situación de la expansión de la pandemia a nivel global y empezamos a prepararnos. Y es así como desde el 16 de marzo dispusimos el trabajo a distancia de todo nuestro personal, con la excepción de nuestros operadores que continúan trabajando en los centros de despacho 24/7. Hemos visto un alto nivel de adaptación de todos nuestros profesionales y en particular de nuestros despachadores que han tenido que implementar una serie de medidas higiénicas para mitigar cualquier riesgo de propagación de este virus. Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.